Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Son 51 versículos que nosotros encontramos aquí en este capítulo. Hoy estamos haciendo un resumen de las enseñanzas principales, por lo menos algunos de los tópicos, después de que hayamos ya pasado versículo por versículo. ¿Qué es lo principal? Primero, que el Evangelio de San Juan es uno de los libros más profundos y ricos de la Biblia. Es interesante porque dentro del Nuevo Testamento, San Juan, a pesar de que citas explícitas del Antiguo Testamento, tiene unos 17 citas bíblicas nomás de una manera explícita. Pero sin embargo, queridos amigos, nosotros sabemos que la profundidad del Evangelio de San Juan es una relectura total del Antiguo Testamento. O sea que la Yeicuanos en el Antiguo Testamento ya enseguida ya que Juan está leyendo o nos está trayendo el Antiguo Testamento, pero ahora desde el Nuevo Testamento como cumplimiento en los escritos suyos, en los escritos de Juan. Aquí, primero y esencialmente en este capítulo 1, San Juan nos quiere presentar a Jesús como la palabra, como el verbo divino, es decir, Dios que se hace carne. Y eso lo habíamos estudiado bastante en el capítulo 1, del 1 al 18, el prólogo, en el versículo 14 específicamente. Y el verbo de Dios, ¿verdad? El verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Esta unión profunda de Dios en su encarnación con la humanidad, con nosotros. Una de las primeras temáticas que Juan desarrolla es justamente la divinidad de Jesús. Eso es lo que se quiere salvar ya, salvar en el sentido de que Ñandé, en nuestra reflexión, la comunidad cristiana, la comunidad joanea, quería dar a entender, y dejar bien claro todo el tema, dejarlo, pero entonces ahí ya es Ñandé a flor de piel, ya hay que es el verbo de Dios, Dios mismo que se hace carne, que entra en nuestra historia. Elemento fundamental, por eso decíamos, número 1 hoy, Ñandeñamoy, en el capítulo 1, desde el prólogo, en el versículo 14. La divinidad de Jesús se nos presenta desde dónde, queridos amigos. Primero, que es Dios. Jesús es el verbo divino que existía en el principio con Dios y era Dios. Eso lo encontramos ya en el primer versículo de nuestro Evangelio.
Y vamos a mirar un poco cómo lo describe. Desde el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Tenemos de esta manera la certeza de que el que se va a encarnar, el que entra en nuestra historia, es la misma palabra, la que siempre estuvo ahí junto a Dios y por lo tanto es la divinidad de Jesús de Nazaret. Un segundo elemento es con respecto a la creación. Jesús es el agente de la creación y todo fue hecho por medio de ella. De ayer en el versículo 3 subrayamos eso. Todas las cosas llegaron a ser gracias a ella, es decir, a la palabra, al verbo. Y sin ella nada existiría de lo que ha sido hecho. Entonces, cuando hablamos de la creación, estamos diciendo que el artífice del mundo, pero ya poco lleva, en el mundo es el mismo verbo, es la misma palabra, es Dios mismo. Pero como ahí el verbo estaba junto a Dios, proston theon, ¿se acuerdan? Y entonces aquí también el verbo, queridos amigos, es el creador, es el hacedor del universo. Y a eso le llamamos la teología de la creación, donde la participación es también de Jesús. Otro elemento que estuvimos reflexionando, queridos amigos, dentro de nuestra teología joanea, un tercer elemento es la luz y la vida. Jesús es la luz que brilla en la oscuridad y la fuente de vida para la humanidad. Desde el primer momento del versículo 4, la vida estaba en ella y la vida era la luz de la humanidad. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la aceptaron. Esto sí que lo habíamos aplicado directamente a todo este camino y este desarrollo del cristianismo, ciertamente, pero que había entrado también en conflicto con el judaísmo. A operar entonces ñandela ñamañanos y a ver allá ella, vayamos hoy y lleva que la vida estaba en ella y la vida era la luz de la humanidad. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la aceptaron. Se dan cuenta que ahí te está haciendo esa comparación. Y las tinieblas no la aceptaron. Pero entonces que el judaísmo, la sinagoga, podemos decir de cierta manera, no aceptó a la luz. Más después va a decir incluso que la rechazaron. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
se callan por miedo, la pena del triste que está en soledad. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El drama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír, la burda comedia de huecas promesas, la farsa de muertos que deben vivir. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los hombres sin tregua oprimidos, cansancio de brazos en lucha sin fin, cerebros lavados a base de eslogans, el rictus amargo del pobre infeliz. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El llanto de aquellos que suman fracasos, la cruz del soldado que mata el amor, pobreza de muchos sin libro en las manos, derechos del hombre truncados en flor. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos haciendo la finalización, un resumen aquí del capítulo primero que acabamos del Evangelio de San Juan. Mirando un poco algunos tópicos que ya fuimos repasando, ¿verdad? Del primero, la divinidad de Jesús.
enseguida la creación, es decir, Jesús mismo que está presente, la palabra, el verbo, por medio de él fue hecho todo lo que existe. El tercer elemento también reflexionamos con respecto a la luz y la vida, es decir, Jesús es la luz que brilla en la oscuridad. Es la fuente de vida para la humanidad, OPB y Ponagüeña de que los suyos no lo recibieron. Es decir, no penagua, suyo y cuáyense. Este es el conflicto que existía como problemática y que es interesante darnos cuenta de la problemática entre lo que podemos decir el judaísmo, la sinagoga, y el cristianismo, es decir, la comunidad que inicia cristiana. Un cuarto elemento esencial y fundamental siempre en este capítulo primero de San Juan es la encarnación. Aveñan de ello, entonces, el caracú y la esencia de cuánto fuimos reflexionando. La encarnación es Jesús que se hace carne y habitó en medio de nosotros y va revelando la gloria de Dios. Esto lo vemos y lo subrayamos desde el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Nuestra teología era tan rica, queridos amigos, que nos presentaba a Dios mismo que entra en nuestra historia, de Dios mismo que camina con el hombre. Entonces, es decir, es Jesús mismo, la encarnación, Dios mismo, el que camina con nosotros, nos va abriendo la mentalidad y nos va ubicando en el lugar que nos corresponde. El lugar que nos corresponde es la de hijos de Dios. Que somos hijos de Dios, criaturas del Señor. Y por lo tanto, el misterio de la encarnación es esencial porque a través de este misterio, Dios que se hace carne, lleva de nuestra propia humanidad, y captura la yagua, realiza. Porque y Jesús, un quinto elemento dentro de esta teología joanea, estamos con el primer capítulo, es la gracia y la verdad. La gracia y la verdad que vienen por medio de Jesucristo. En el versículo 17 nosotros habríamos reflexionado sobre esto, el hecho de que aquí encontramos la gracia y la verdad verdaderamente, ¿verdad? Entonces dice, porque si la ley nos fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos fueron dadas por medio de Jesús. La gracia, imagínense, y la verdad nos fueron dadas por medio de Jesús. La ley, aquí entonces está diciendo las promesas, Peñande Yara, Iba de Cueñandé, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que luchar, cómo tenemos que procurar y hacer un camino para recibir la gracia. Agoanga, Jesucristo Rupi ve Ñande y Katuma Ñande ya Eina Ape, que por medio de la ley nos fue dada, la ley nos fue dada por medio de Moisés, pero que la gracia y la verdad nos fueron transmitidas por medio de Jesucristo. Otro elemento también muy importante es con respecto a la importancia de la fe. La fe para nosotros es esencial para recibir la vida eterna. Y cuando nos dice esto de que podemos recibir o estamos abiertos para recibir la vida eterna, nos dice de esta manera. Pero a aquellos que la recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios por creer en su naturaleza, ¿verdad? Y creer sobre todo en su nombre. Creer en su nombre. Upidio la oña de ñamoña buenoina. Aquellos que los recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Queridos amigos, la fe es esencial, porque con la fe nos adherimos a Jesucristo, con la fe hacemos este camino de salvación y con la fe nosotros podemos decir, ¿verdad?, que recibimos esta vida de Dios.
La vida espiritual después nos va a llevar ciertamente a una encarnación, a mirar nuestras debilidades, a entrar y caminar como hace Jesús con nosotros para poder salvarnos. Un séptimo elemento como enseñanza de este capítulo primero de San Juan es la relación entre el Padre y el Hijo. Jesús es el Hijo de Dios y su relación con el Padre es el de amor y unidad. Amor y unidad, relación entre Padre y el Hijo. La relación será siempre el de amor y unidad. Obviamente que tú llevas la ñanemunga cuay, la ñande hoy, ya se para paro ñañona y ronda y cuase no va a ver de la pisacuera y ciertamente que va a ser imposible después que exista una relación papá, esposa, mamá, etc. Sino que ñande upea la ñamo barete ponana para que podamos también seguir ofreciendo lo mejor dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros grupos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción. Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales.
de por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace, o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el Evangelio de San Marcos, de expulsar demonios.
O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 1 de San Juan y hoy estamos reflexionando en del último versículo, que es el 51. Y añadió, en verdad te digo, verás el cielo abierto de los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Nosotros decíamos que aquí justamente el subir y bajar, la escalera, Sulam, lo que aparece en Génesis capítulo 28, versículo 12, nos habla de esta unión entre el cielo y la tierra. Pero ahora que ya no es una escalera simplemente como nosotros podemos entender, sino que esa es una escalera viviente, la escalera humana, o sea, Jesucristo. Elevarse. La escalera significa la elevación. ¿Por medio de qué cosa, queridos amigos? Y justamente nosotros nos elevamos por medio de la fe. Porque eso es el elevarse hasta el cielo. Pero pe shamay, desde el cielo, queridos hermanos, ñande, yayesa pe a, yayekua, yayesa kwa, pe yare corire, pe ñande yara, ñande, pe a llevaña maña, yayesa, ya, bueno, ahí está. Upea la she ayapoanco anga. Puedo bajar, pero ¿por medio de qué? Por medio de la caridad. Entonces, la escalera, el Sulam, aquí, por una parte significa la fe y por otra parte significa también la caridad.
para descender. Ellos andera pisare, trejo de guatandera pisandie, el cuapona va a lo cotemeva. El mundo semita, los ángeles, Malachín, eran mensajeros y guardianes del orden cósmico. El orden cósmico entonces que está guardado en las manos de los ángeles. El subir y bajar indica ese movimiento continuo. El reino no es estático, es dinámico, intercambio constante entre Dios y la humanidad. Entre Dios y la humanidad. Pero hay un cambio, dice, un intercambio constante, queridos amigos. Porque hay un subir en donde nosotros subimos por la fe, porque Yahweh ya lleva. Entonces nos eleva a ese encuentro personal con el Señor. A peñan de Yahweh Corire lleva peñan de Yara Petumarangatuja peñan de Yara Recoe, ñandere Coe veo. Y entonces peñan de Catula Yahweh. ¿Y qué es lo que te hace bajar? El sulam. Y justamente lo que te hace bajar es la caridad, el amor. Después apuyaramo guayeba, después apuyo yare ya lleva con ambas con andiga tu lopes. Ñande ñañe preguntas ñamba apotoño diepa ñaño putimota y tenemos que bajar en la caridad, ayudar en la caridad. Hay algunas palabras claves, queridos amigos, que nos tienen que ayudar, ciertamente. Por ejemplo, la palabra Shamay, cielo, Shamay. En hebreo plural, dual, sugiere que los cielos superiores e inferiores. Superiores e inferiores. Ustedes ven la mujer ahí en la cielo, Shamay. No es un lugar físico, sino la esfera de la presencia divina. Shamay no es un lugar físico, sino que es la condición de Dios misma que está permeando todo el universo, la presencia de Dios. Exegéticamente, la dimensión teológica, el cielo se abre cuando se abre uno a la gracia. Usted ve entonces ya brinde, el cielo se me abrió y la gente, se me abrió el cielo, se me abrió el cielo. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nosotros mismos nos abrimos a la gracia de Dios. Cuando la gracia se comunica. La dimensión escatológica anticipa la plenitud fuera del reino. Fuera del reino. Esa es una forma escatológica. Anticipa la plenitud futura del reino. La dimensión sacramental, o sea, hasta dónde llega. Move entonces que tú de la yahesha, aña entender llega hasta la tierra. La tierra entonces es para nosotros lo esencial y lo fundamental. Cielo, tierra, tierra, cielo, que será este diálogo. Hoy abrir el cielo es abrir la interioridad, reconciliar razón y fe, cuerpo y espíritu. Haupeanda y por iba cueva. Hago anga indica tu ya es ya bueno. Con anga con amba con hoy coma lleva. Con anga con va eñan de ya huere coma. Y por eso te está hablando y te está diciendo que el cielo es abrir a la interioridad. Abrir a la interioridad quiere decir que todos necesitamos de lo trascendente, necesitamos de Dios. Peñan de yara y cuando de peñan de yara o me añade. Y eso es el cielo. Y por otra parte, el vivir nuestra condición humana plenamente quiere decir que nosotros estamos viviendo de acuerdo a proyectos de Dios para con nosotros. Hay otra palabra interesante que es hijo del hombre, hijo del hombre. Ben Anashim, Ben Adam. En hebreo, literalmente, hijo de Adán significa ser humano en su plenitud. El ser humano en toda su plenitud. Significa ser humano en su plenitud. Y en Daniel 7:13 se concentra. Él se concentra y aquí convierte este título mesiánico, el título mesiánico, que designa a un ser celestial que recibe dominio externo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí. El tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los Salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa.
Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2, la promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales. Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos
cerrando este capítulo primero de San Juan, después de todos los temas más importantes que fuimos viendo. Entre ellos veíamos desde el inicio, ¿verdad? Lo esencial y lo fundamental era el de la divinidad de Jesús, la palabra que estaba junto a Dios. Luego la creación, todo fue hecho por medio de Él, y nada de lo que está hecho entonces no fue hecho sin su accionar. Es decir, aquí el Verbo que es creador. Luego la luz y la vida también, fuente de vida para la humanidad. La encarnación, y el Verbo se hace carne y habita en medio de nosotros. La gracia y la verdad. Es decir, aquí la gracia que viene por medio de Jesús, la verdad que se revela también por medio de Jesús. La importancia de la fe, que es esencial para recibir la vida eterna. En la medida en que nosotros, queridos amigos, ya la fe, también nosotros podemos ofrecer tantas cosas positivas, porque ya lleva. Si ustedes tuviesen la fe como un granito de mostaza, entonces moveríamos el mundo. Hay una relación también entre el Padre y el Hijo tan importante, una relación entre Jesús y Dios Padre. Su relación con el Padre es de amor y de unidad. De cierta manera, relación tiene que ser de amor y de unidad. La misión también de Juan el Bautista estuvimos viendo, porque él no es la luz, pero sin embargo su misión es dar testimonio de la luz y preparar así el camino para Jesús. Dar testimonio de la luz y preparar el camino de Jesús. La importancia de la palabra de Dios es viva y eficaz, y Jesús es la palabra encarnada. La importancia de la palabra, pero la palabra aquí el efecto sonoro lleva de lo que podemos gesticular y decir, sino que la palabra como la esencia, la ontología, el existir, el ser de Dios, sobre todo en la persona de Jesús. Y por lo tanto esto nos lleva también, hablábamos de la gloria de Dios, la gloria de Dios que se revela en Jesús de Nazaret, y aquellos que creen en Él puedan ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios es para nosotros punto esencial, ver la gloria de Dios. Otro punto también de este capítulo primero de San Juan fue con respecto a la salvación. Jesús vino a salvar la humanidad del pecado y de la muerte. En el versículo 1:29, nosotros vemos cómo Jesucristo, ¿verdad?, viene para salvar. Y dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Upea entonces ya, ¿verdad? El que tiene esa verdad, la importancia de la salvación, porque ñande yara o upeana, ñande pisero hanguaisha, ñande era hanguaisha en día. Luego de la salvación tenemos la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da testimonio de Jesús y guía a los creyentes. El Espíritu Santo, la neumatología, aquí hay una importancia fenomenal de parte de San Juan que le está dando en este capítulo primero al Espíritu Santo. La comunión con Dios también, porque a través de Jesús podemos tener comunión con 12 y conocerles personalmente. Qué bueno esto, queridos amigos. Es decir, a través de Jesús nosotros vamos entrando en esa sintonía. Y porque desde Jesús estamos leyendo nuestra propia historia, nuestra propia vida, pero desde Jesús. Otro elemento importante es la comunión con Dios. A través de Jesús podemos tener comunión con Dios y conocerle personalmente. A través, entonces, queridos amigos, de Jesús. Y la autoridad de Jesús
tiene autoridad para dar vida eterna y juzgar a la humanidad. Él tiene, en realidad, a pesar de que aquí Jesús no es que Él hace alarde, se la lleva lea, pero a veces la milagrito, ave a milagrito, no. Sino que aquí uno va entendiendo, va mirando y procura asimilar qué es lo esencial de esta misión de Jesús para con los demás. También otra temática de este capítulo primero de San Juan es la autoridad de Jesús. Jesús tiene autoridad para dar vida eterna y juzgar a la humanidad. Juzgar a la humanidad. Autoridad de Jesús, que es muy bien presentada. Y luego, también, queridos amigos, tenemos el de la esperanza eterna. Porque es el tema esencial y fundamental. Hay algunas palabras claves que siempre encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, en griego, el logo, famoso, estuvimos hablando, la palabra. Está también theos, proston, theos, junto a Dios. Está también la luz, phos. Está también zoe, que quiere decir vida. También lo hemos utilizado. El sarx quiere decir carne, la carne. Charis, Charis sí que con más razón todavía, ¿verdad? Porque es la gracia de Dios. Luego, aletheia, que quiere decir la verdad. Se abearecoina, y estoy viviendo esa verdad de Jesucristo. Pistis, que es la fe. El pistis. Epis. Y el pistis que encontramos desde el capítulo 1, versículo 12 de San Juan. Huios es otro término clave, es hijo. Hijo que después nosotros lo vamos a utilizar como hijo de Dios. Y por último, queridos amigos, entre las tantas, porque esta ya tiene la famosa doxa. Doxa es la gloria. Y habitó en medio de nosotros. Es la gloria de Dios que se ha encarnado y que ahora está viviendo y que nos ofrece, ¿verdad?, lo mejor de sí mismo. Muy bien, queridos amigos, estas son algunas de estas enseñanzas importantes, ¿verdad?, que nosotros tenemos aquí. Son para llevarlas a la práctica también, que nos ayudan a entender mejor la persona y la obra de Jesucristo. Así que, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les voy a dejar la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.